¿Qué se sabe de esta nueva cepa? ¿De qué se trata? ¿Qué es exactamente una nueva cepa? ¿De qué estamos hablando? El virus del COVID-19, que es un coronavirus, usualmente tiene cambios en su estructura. Muchos de estos cambios, de estas mutaciones, pueden ser inocuos, es decir, no alteran en nada su funcionamiento, pero en esta oportunidad hay un cambio que sí ha alterado su funcionamiento. Se trata de un cambio en su corona. En su corona hay unas espigas. Una de estas espigas se ha alterado para hacerlo mucho más eficiente en colgarse, entre comillas, hacia las células del cuerpo humano. Esto permite que se transmita con mayor velocidad, con mayor eficiencia de persona a persona. Y sabemos que este virus, con esta característica, hasta donde están las publicaciones científicas en este momento, se habría originado esta mutación en Inglaterra, en Gran Bretaña, a mediados de septiembre, como usted lo ha señalado. Y desde esa fecha ha venido siendo estudiado hasta que finalmente se ha confirmado que es una mutación que tiene un impacto importante en su transmisión y lo ha convertido al virus en más eficiente para transmitirse hasta en un 70%. Hasta en un 70%. Así es. Antes, ¿en cuánto estábamos? Digamos el típico virus SARS-CoV-2, que es el que está complicando. ¿En cuánto estaba? Sí, como ejemplo, si un típico virus se podía transmitir a 10 personas, esto se transmite a 70 personas en un mismo escenario. Es decir, se ha multiplicado hasta 7 veces su posibilidad de transmitirse. Esa es una multiplicación de eficacia fatal, ¿no? O sea, terrible. Efectivamente, o sea, se va a transmitir mucho más rápido de persona a persona. Se ha vuelto más eficiente en pegarse a las células humanas. Ahora, ¿hay alguna explicación en el campo científico de por qué a qué se deben estas mutaciones? Le pregunto porque la verdad es que, claro, uno no entiende, nosotros no entendemos mucho del campo de lo microscópico, pero justo que haya mutado a hacerse más eficiente y a tener mayor capacidad de enganche, de acople, parecería una especie de mutación maligna, como si algo estuviese un titiritero, una inteligencia malévola haciendo cosas que suenan pero muy extrañas, pero reales, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que sucede es que los virus, en general y en particular este virus también, van cambiando en su estructura molecular, en su estructura, digamos, muy pequeña. Y este virus tiene varios miles de cambios, ya tiene muchas mutaciones. Pero esos miles de cambios pequeños no ha alterado su capacidad ni su situación de transmisión, ni virulencia, etc. Dentro de esos miles de cambios se ha dado uno de ellos, que es este cambio en la espiga, en la coronita del virus. Ese cambio sí es para mal para los seres humanos, porque se hace más eficiente su transmisión. Ahora ya estamos hablando de la eficiencia de transmisión, de la velocidad de transmisión. Ahora, en otros aspectos, en el nivel de infección y en el nivel de mortalidad, en la sintomatología, ¿este virus es más duro, es más fuerte, más cruento? ¿Qué característica tiene esta mutación del SARS-CoV-2? Sobre su nivel de virulencia, es decir, sobre su nivel de producir síntomas y mortalidad, no tiene mayor variación. No tiene mayor incidencia directa, pero la incidencia es indirecta, porque si el virus, digamos, anterior, por ponerle un nombre, contagiaba a 100 personas, dentro de esas 100 personas teníamos 10 personas con factores de riesgo. Obesidad, diabetes, hipertensión, mayor de edad, etcétera. Pero este virus, con la velocidad que se transmite, ya no va a contagiar a 100, va a contagiar a 1000. Y dentro de 1000 va a existir mayor número de personas con factores de riesgo. Entonces, indirectamente va a exponer a más personas a la enfermedad
y con ello también va a exponer a más personas con factores de riesgo de hacer formas graves. De esa manera puede incidir en la morbilidad, en la mortalidad de las personas o sea, en el marco de esta epidemia. sigue siendo su factor de propagación, digamos, el factor decisivo, ¿verdad? Aunque no en sí mismo no es más letal, no es más infeccioso, sino que es más veloz. Y por supuesto, cuando a menor tiempo se contagia más gente, tienes ahí más vulnerables o más gente haciendo, por supuesto, sintomatología mayor, ingresando a hospitalización, ingresando a UCI, presionando al sistema hospitalario y, como no, después, lógicamente, fallecidos, ¿no? Ese es un punto importante que usted señala en el sentido de la velocidad de transmisión. Puede producir brotes intensos, brotes de gran magnitud en número de personas contagiadas en corto tiempo. Yeah. Ese es el problema que el Reino Unido, Inglaterra, está teniendo. En poco tiempo ha tenido brotes enormes de personas contagiadas. Eso les hizo sospechar de que la posibilidad de que había otro virus y lo estudiaron. En ese sentido, en nuestro medio, un brote intenso de gran magnitud de casos contagiados, como usted muy bien lo ha señalado, va a presionar nuestros servicios de salud, que hoy día, sin tener una segunda ola grande todavía, ya tenemos las camas UCI llenas, tenemos problemas ya para la atención. Y si tenemos un brote de gran magnitud, evidentemente vamos a tener muy serios problemas para la atención a las personas, sobre todo en los casos severos. Ahora, esta mutación de virus, las vacunas que se están vendiendo, la de Pfizer, la de Moderna, que está saliendo con autorización ya en las últimas horas en Estados Unidos, ¿resulta siendo esas vacunas efectivas para esta mutación? ¿Sí va a lograr controlar o estamos frente a un escenario en el que la vacuna no nos va a cubrir, no nos va a inmunizar? Las vacunas tienen efectividad sobre diferentes partes del virus, no solo en un punto que es la corona o de la coronita del virus. Yeah. También tiene muchas piezas, y la vacuna ataca, digamos, todas esas piezas, produce anticuerpos contra todas esas piezas. Okay. Solamente una de ellas es la que se ha alterado. Correcto. Por lo tanto, la vacuna sigue siendo efectiva. Tendría efecto sobre el virus, porque no solamente ve un punto estructural del virus, sino muchísimos otros puntos. Entonces, estaría teniendo buen efecto contra este virus, no habría mayor problema. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Augusto Tarazona, él es médico infectólogo y es presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Y el tema que nos ocupa es esta mutación de SARS-CoV-2, que como ha explicado el doctor, lo que da es una velocidad de propagación impresionante. Doctor, el gobierno ha tomado una decisión a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y es cerrar vuelos, no solo directos, sino también con escala a Reino Unido, desde y hasta. La pregunta es, si tiene esta velocidad de propagación y esto ocurrió en septiembre y ya han encontrado casos en otros países como por ejemplo Italia, incluso España, incluso se habla de Brasil acá, por lo menos 1 o 2 casos, Dinamarca y otros países, ¿no sería prudente cerrar todo acceso, por lo menos ahora, hacia Europa, o le parece que por el momento sería suficiente el tema de Reino Unido? Esta medida, ¿cómo evalúa usted la medida tomada por el gobierno? Sí, bueno, definitivamente es una medida insuficiente porque usted acaba de decirlo. Ya se tiene indicios, es más, hay publicaciones ya de que esta nueva cepa se ha encontrado en algunas ciudades de Europa, lo que significaría de que está circulando, y eso explica en parte por qué algunas ciudades europeas, alemanas, italianas, han tenido un crecimiento exponencial en estas últimas semanas muy intenso. Y si eso es así, entonces mal haríamos en seguir transportando pasajeros de ida y retorno de estas ciudades. Por lo tanto, la opción que nos quedaría es cerrar las fronteras con Europa y paralelamente instaurar una vigilancia genética muy intensa, muy estricta para poder detectar precozmente la presencia de este virus. Ahora, es probable que ya esté, ¿verdad? Eso no sabemos. O sea, digamos, ha estado abierto. Bueno, a ver, del 15 estamos a 21. Bueno, ha estado una semana abierto el cielo peruano para Europa en general. Y ayer en redes se ha documentado
casos de ingreso, por lo menos concretamente de Inglaterra. No son muchos, es verdad. O sea, digamos, no sé si pasarán de 12, de 15 o de 20. Pero sí han venido de Inglaterra, aunque el gobierno lo niegue. Es verdad que no han habido vuelos directos Londres-Lima, pero han pasado por Panamá, o han pasado por Los Ángeles, o han pasado por alguna ciudad importante de Brasil, y luego han terminado llegando al Jorge Chávez. Es decir, ¿cómo y cuándo vamos a tener la certeza de que hasta el momento no ha entrado esta mutación de virus a Perú? ¿Qué es lo que hay que hacer para el descarte y para hacer una vigilancia seria y por lo menos tomarle, digamos, la pista si es que ya ingresó esta mutación? Sí, la historia se repite un poco referido a lo que sucedió los primeros meses del año, sí, claro, en la que se estaba vigilando por un lado, pero en realidad ingresó por varias partes el virus. Y esto cabe la posibilidad que sea así actualmente. Por lo tanto, no solo es Londres, no solo es Inglaterra, es Europa uno de las fuentes por las que puede venir el virus. Es Brasil, porque entre Europa y Brasil es muy intenso el viaje y no se ha paralizado. Y por lo tanto, además de cerrar las posibilidades de transportar personas hacia Europa, le señalaba que el otro componente fundamental es la vigilancia genética y el rastreo molecular de las personas contagiadas provenientes de otros países. Esto tiene que ser inmediato y es más, ya debería estar tamizándose molecularmente. Me refiero a haciéndose el análisis genético de todas las muestras de los pacientes que han sido evaluados durante estas últimas semanas. Por ejemplo, registro de todos los que han ingresado a Perú en los últimos, en los últimos 10 días. Bueno, desde el 15 hasta ayer 20, eso debe haber. Y ese registro significa un inventario, y ese inventario, un seguimiento urgente para reconfirmación con prueba molecular, ayudaría hoy urgentemente, me imagino, doctor Tarazona, ¿o no? Exactamente. Hacerles la prueba molecular y hacerle estudio genético del virus que se pueda detectar en alguno de ellos para determinar si es la nueva cepa o no. Esto para los que han ingresado en esta semana. Y hacia futuro también hacer una vigilancia proveniente no solo, vuelvo a reiterar, de Londres, sino de cualquier otro país, y especialmente dentro de Sudamérica, de Brasil. Y Estados Unidos. Por allí ahora es la también, puerta de entrada para Latinoamérica. La vigilancia epidemiológica genética y el rastreo de contactos de los casos positivos provenientes de otros países es mandatorio, urgente, y eso es lo que estaríamos pidiendo y exigiendo al Ministerio de Salud. Una cosa final y fuera de lo técnico, digamos más político. Sus colegas médicos que están asociados en las federaciones de sindicatos van a solicitar formalmente el día de hoy la renuncia y la destitución de la ministra Pilar Mazzetti. ¿Coincide usted con ellos, doctor Tarazona? Bueno, efectivamente la doctora Mazzetti tiene varias responsabilidades al frente de la pandemia desde meses anteriores. No obstante, estaríamos seguramente coordinando el día de hoy a través del Colegio Médico para evaluar las razones y las opciones que tenemos frente a los niveles de gestión que tiene el gobierno.